campos de concentración ideados por los nazis es hablar de una época oscura y de un tiempo que solo implicaba muerte y dolor. Sin embargo, cuando se hace referencia a estos campos de concentración, también recordamos algunas historias, algunos reos que, en contra de todo pronóstico, protagonizaron varios intentos de fuga que tenían como objetivo escapar de aquellos lugares dirigidos por los nazis. Uno de esos planes que podríamos calificar de disparatados fue el que se llevó a cabo en el centro de Stalag Luft 3, en el que lograron huir 3 reos frente a las mismas narices, podríamos decir coloquialmente, de los soldados de Adolf Hitler, tras excavar un túnel de 102 metros. Hoy nos acercamos a esta historia interesante conocida por la película La Gran Evasión. Hablamos de una historia apasionante, decíamos, hablamos en este caso de la fuga más descabellada y sangrienta de un campo de concentración nazi. Y para hablar de este tema, de este enigma, de este interrogante de la historia, cómo se produjo esa evasión, pues tenemos con nosotros a un amante de la historia como Juan Manuel Santiago. Juan Manuel, ¿cómo fue posible esta evasión? Hola, pues bueno, por lo primero es este campo del Stalag Luft 3 era un campo de prisioneros de la Luftwaffe construido para prisioneros aviadores, para aviadores de aliados derribados y capturados en territorio alemán. Entonces fue posible porque a este campo la Luftwaffe ya había tomado nota de los intentos de fuga de otros campos de concentración y decidieron que de aquí no se iba a fugar nadie, para lo cual pues lo construyeron de otra manera. Lo primero que hicieron fue elevar los barracones varios centímetros sobre el suelo para que no estuviesen los suelos de los barracones no estuviesen en contacto con la tierra y evitar así que se excavasen túneles. Luego además pusieron micrófonos sísmicos para que cualquier ruido de excavación quedase registrado. Redobraron la vigilancia, pusieron más torres de vigilancia, la guarnición estaba especialmente entrenada, pero entre los presos que llegaron ahí pues había un auténtico fuguista, un maestro de las fugas, un soldado británico llamado Roger Bushell, que ya tenía un notable currículum en fugas, había tenido varias en su haber. Lamentablemente todas habían acabado en su captura, pero el hecho era que este hombre era capaz de salir de estos recintos, y lo primero que hizo nada más llegar pues fue constituir un comité de fugas. Bueno, muy interesante. A veces decimos, si quieres que algo no funcione, pongamos en función un comité. Pero en este caso el comité llevaba la instrucción clara y al final la bombilla se le incendió. Big X es el nombre en clave. Hablamos de este militar que decidió pues excavar 3 túneles, nada más y nada menos, con 3 nombres particulares: Tom, Dick y Harry. Sí, así es. ¿Cómo iban a excavar los túneles si los barracones estaban sobrelevados sobre el terreno? Bueno, pues aprovechando las únicas construcciones de ladrillo que tocaban el suelo, es decir, debajo de una chimenea, debajo de unos lavabos y debajo de la base de una estufa. Pues allí se excavaron los túneles, y además unos túneles que para empezar tenían 10 metros de profundidad, que no eran 2 metros o 3, eran 10 metros, para evitar la vibración de los camiones, de los vehículos, y evitar los ruidos que los micrófonos sísmicos pudiesen registrar. Ahora, la construcción empezó de forma sencilla, pero pronto, como en cualquier historia de suspense, las cosas se complican y se acumulan los problemas. Sí, porque lo primero era qué hacer para que los túneles no se hundan. Pues decidieron apuntalarlos. Como en cualquier mina, en cualquier galería, no se puede excavar sin más. Hay que meter algo que sujete las paredes. ¿Y qué utilizaron? Pues maderas de los propios camastros, tablones de los barracones de donde menos pudiesen notarse, y todo lo que encontraron a mano, hasta regaderas. De meter además pues en partes, estirándolas y demás, hacer planchas que pudiesen sujetar las paredes. Luego también tenían problemas de ventilación que solucionaron
a base de crear recovecos y utilizar latas viejas para conducir el aire por los propios corredores. El tercer problema era qué hacer con la tierra extraída. Pues la tierra extraída primero la estuvieron acumulando bajo los tejados de los barracones, pero claro, llegó un momento en que era tanta la tierra que amenazaba con hundir los barracones. Entonces, ¿qué hicieron? Pues diseñaron una serie de bolsas que se llevaban por dentro de los pantalones, las llenaban cuando estaban dentro, y cuando los presos salían al patio, pues las abrían, y según iban caminando, pues la arena salía de las bolsas sobre los zapatos y se iba repartiendo por todo el suelo. O sea que le dieron mucho al ingenio. Sin duda sería la inspiración de otras fugas más recientes, como la del Chapo Guzmán, o quizás otras de la historia, a las cuales haremos referencia y haremos nuestro particular viaje en el tiempo. Pero aquí nos planteamos el reto de la llamada Gran Evasión. Por cierto, la película se ajusta bastante a la realidad, a lo que ocurrió. Sí, la película se ajusta bastante a la realidad. Lo cierto es que en el túnel final tuvieron hasta red eléctrica, iluminación eléctrica y raíles con plataformas en plan vagoneta para poder desplazarse los 102 metros que medía el túnel. El tema es que antes de producirse la fuga se descubrió con uno de los túneles, el TOM, casi por casualidad, pues los alemanes no se creían que los prisioneros estuviesen tranquilos, entonces ellos andaban buscando, pues algún túnel están construyendo, algo están haciendo, conocemos a esta gente y no van a estar mano sobre mano. Entonces dieron casi por casualidad con Tom, pues vinieron las represalias y demás, y al final pues decidieron apostarlo todo a Harry. Dejaron al segundo túnel Dick como acumulador de tierra para ir metiendo tierra de la que sacaban de Harry, y al final pues fue Harry el que consiguió tener 102 metros de largo, y con material que robaron pues hicieron esta especie de raíles con vagonetas, luz eléctrica, respiraderos, en fin, de todo, un túnel muy bien preparado. Y así pues se llegó hasta el 24 de marzo del 44, cuando se produjo la fuga, que comenzó a la medianoche. El proyecto original era que se fugasen 250 internos, pero el problema fue que al salir fuera del túnel, vieron que el túnel se había quedado corto y que no llegaba hasta los árboles, aunque habían salvado las vallas del campo, pero no llegaba hasta los primeros árboles del bosque próximo, que eran los que les iban a dar cobertura para que no se notase la fuga. Entonces tuvieron que ir saliendo muy poco a poco, arrastrándose los últimos metros hasta llegar a los árboles del bosque, y así consiguieron, hasta las 5 de la mañana, consiguieron salir 76 de los internos, de los cuales a las 5 de la mañana sonaron las alarmas, los alemanes movilizaron todas sus fuerzas, salieron en persecución de los fugados. 11 de ellos se entregaron prácticamente inmediatamente y fueron capturados todos menos 3. Todos los que se hayan fugado, que fueron recapturados, pues 50 fueron fusilados, y finalmente solamente 3 lograron escapar, que eran Per Bergland, Jens Müller, que eran noruegos, y Jan van der Stark, que era holandés. Muy bien, retomemos algunas cifras. Aunque se pensaba dar libertad a un número importante, finalmente 76 fueron los que escapan, pero los que tuvieron fruto, digamos, en esa escapada, pues fueron simplemente 3, y algunos terminaron fusilados, ¿no es así? 50 de ellos fueron fusilados pues casi inmediatamente, pocos días después. Fueron fusilados 50 de ellos. Lo normal era que los fugados fuesen ahorcados, pero estos, como eran prisioneros de guerra, pues se les fusiló. Ahora, en cuanto a fugas, la fuga más masiva de los campos nazis fue la protagonizada en Sobibor, en Polonia, cerca de Lublin, donde había fundamentalmente judíos de países del este, muchos rusos. Y este campo Sobibor en principio había sido un campo de exterminio,
y luego fue reconvertido en campo de concentración y trabajo. Entonces un capitán ruso, Alexander Perchesky, y otro prisionero judío, León Feldenherr, organizaron a los prisioneros, y el 14 de octubre del 43 protagonizaron la fuga en masa de más de 400 después de que Stanislav Schmeitzer lograse entrar en la armería y hacerse con algunos fusiles y algunas cizallas para cortar las alambradas. Acabaron con algunos de los guardias de las SS que vigilaron el campo, y se les mandó formar a los presos. Entonces, a la orden del capitán Perchesky, pues cargaron todos en masa contra la entrada, y por el peso, por la fuerza de la masa, más de 400 internos consiguieron salir, de los cuales pues consiguieron sobrevivir entre 100 y 200, porque la verdad que el bosque daba muy poco para sobrevivir, y lo más terrible es que muchos de ellos, la peripecia de ellos daría para películas enteras. Muchos se incorporaron a partidas de partisanos, otros consiguieron volar a sus países, pero muchos de estos fugados judíos, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues fueron internados en campos de concentración soviéticos. O sea, los nazis los persiguieron y los soviéticos también. Pues así están las cosas. Hablamos de fugas famosas, algunas como la de La Gran Evasión, la que dio lugar a esa gran película también. Y hablamos de Paul Royal, que fue protagonista, no fue de los tres que escaparon, pero en este caso por lo menos podemos decir que no fue fusilado, y que finalmente lograría tener una vida longeva, 101 años, este protagonista que después fue atrapado de nuevo, pero sobrevivió. ¿Qué más sabemos de él? Lo que sabemos es que conoció al autor del guión, del libro en el cual se basa La Gran Evasión, Paul Brickell. Sí, fue entrevistado por algunos programas, pudo contar su experiencia y demás, y milagrosamente pues se salvó de ser fusilado, y eso le llevó a tener una vida amplia, longeva, en fin, que estar disponible. En cuanto a fugas, hay otra fuga que me gustaría resaltar, y fue una fuga de solo 2 personas, pero estos se fugaron de Auschwitz. Fueron 2 ciudadanos, Alfred Bettler y Rudolf Verba, que eran eslovacos, y entonces estos hombres consiguieron las pruebas para lo que se llamó después el memorándum de Auschwitz, es decir, las pruebas que le hicieron pasar a los aliados para demostrar la existencia de los campos de exterminio nazis, de todo lo que se estaba haciendo allí, y las la fuga consiguieron fugarse porque se dieron cuenta que la resistencia interior dentro de Auschwitz pues no estaba decidida, no había esperanza de allí alguna sublevación o alguna fuga masiva o algo por el estilo. Y el 7 de abril de 1944, pues ellos habían preparado, en la entrada del campo había un pequeño almacén de maderas, consiguieron abrir un habitáculo dentro de esas maderas, y consiguieron meterse allí, aprovechando la niebla, se metieron allí, y allí permanecieron durante 3 días sin comer, ni beber, ni hacer nada. Claro, a los 3 días las SS pues ya abandonaron la búsqueda, y entonces aprovecharon ellos para salir del campo, porque el problema que ellos tenían habían estudiado todos los intentos de fuga anteriores que había habido, y se dieron cuenta que el periodo crítico eran los 3 primeros días. Así que ellos estuvieron allí los 3 primeros días, y al finalizar los 3 días consiguieron salir y ya perderse por los bosques. Solamente llevaban un reloj y un plano que habían conseguido de una maleta de alguien, un mapa de la región, y una de las etiquetas de las latas de Ciclón B, que era el gas que se utilizaba para gasear a los prisioneros judíos y exterminarlos de forma más rápida y efectiva. Entonces se perdieron por los bosques, se toparon con una patrulla y consiguieron evadirla metiéndose en el cauce de un río, entre el barro y demás, y posteriormente llegaron a una granja donde pues todavía con el pelo rapado, con las marcas en los brazos, con el uniforme de rayado, con el pijama rayado del campo de concentración, pues para el campesino que los encontró lo fácil hubiese sido entregarlos,
Este hombre los ayudó y pudieron llegar a Eslovaquia, volver a su tierra, a Eslovaquia. Allí se pusieron en contacto con el Consejo Judío y después de sufrir interrogatorios por separado para contrastar las informaciones, porque el Consejo Judío, claro, no quería infiltrados ni ser falsamente intoxicado con informaciones falsas. Entonces corroboraron las informaciones con los planos que ellos hicieron, con las informaciones que daban, y redactaron el llamado protocolo de Auschwitz, que contenía 32 páginas donde se contaba todo lo que los nazis estaban haciendo en Auschwitz. Se hicieron 3 ejemplares, uno se quería mandar a Estambul, pero ese no llegó nunca. Posiblemente pues el correo fuese un espía de los nazis. Se mandó otro a Suiza que a través de Suiza llegó a Londres y de allí pasó a Washington también, y un tercer ejemplar se dirigió al nuncio papal y llegó a Roma aproximadamente 5 meses después de la fuga. Entonces ya hubo constancia documental firme de lo que los nazis estaban haciendo en Auschwitz y en otros campos de concentración y exterminio. Muchas gracias, Juan Manuel Santiago, por acercarnos al mundo, en este caso de las evasiones. En este caso hemos hablado del régimen nazi y de fugas famosas, con esta última historia también apasionante, por cierto, donde quedaron evidencias materiales del genocidio realizado por los nazis, por ese plan espeluznante de exterminio hacia el pueblo judío y otras comunidades. Pues muchas gracias Juan Manuel Santiago. Volvemos viajando a través del tiempo cuando suenen sintonías y melodías como estas y cuando nos acerquemos al mundo apasionante de la historia. Hasta pronto y hasta siempre.